Un niño maltratado tocó a un caballo salvaje. Nadie podía prever lo que sucedería después. Un instante lo cambió todo para siempre. ¿Te gustan historias emocionantes? Suscríbete y no te pierdas lo que viene. El estruendo de un vaso de vidrio rompiéndose contra la pared cortó el silencio de la cocina. Tomás se encogió en su silla, los hombros tensos, el corazón latiendo como si quisiera escaparle del pecho. El aroma agrio de café quemado flotaba en el aire. Frente a él, su padre respiraba con fuerza, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre la mesa. «Otra vez llegaste tarde de la escuela», gruñó el hombre sin mirarlo. «¿Crees que puedes hacer lo que te da la gana?» Tomás bajó la mirada al suelo de barro, donde pequeños charcos formados por la tormenta de la noche anterior aún se resistían a secarse. El sonido lejano de las ovejas mezclado con el repiqueteo de la lluvia en el techo de chapa lo distraía, casi como una promesa de escape. La abuela Lidia entró en la cocina sin hacer ruido, sus pasos arrastrados pero decididos. Se detuvo junto a Tomás, posando una mano suave sobre su hombro. El roce de sus dedos, curtidos por años de trabajo en la finca, le dio un breve consuelo. Sin embargo, no podía protegerlo de todo. «Anda, viejo, deja que desayune», dijo Lidia, con una calma tensa. El niño apenas y probó bocado. El padre de Tomás bufó, se levantó de golpe y salió de la cocina arrastrando las botas. El portazo hizo temblar la loza del estante. Lidia no se movió de su sitio. Siguió con la mano sobre el hombro de Tomás unos segundos más, hasta que sintió que el temblor en su cuerpo cedía. «Tranquilo, mijo», murmuró. «Aquí estoy». Tomás respiró hondo, aspirando el olor a pan recién horneado y a tierra húmeda. El campo tenía esa manera peculiar de mezclar olores que tranquilizaban el alma. Afuera, el amanecer vestía de azul y oro las laderas de la montaña. Por la ventana se veía la silueta de los álamos y el humo que escapaba de la chimenea. «¿Hoy puedo ayudar en el viñedo, abuela?», preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Lidia le miró con ternura y preocupación. «Hoy sí, pero primero ve a lavarte la cara. El día apenas comienza». Tomás obedeció. El agua fría en el rostro le devolvió algo de vigor. Se miró en el espejo del baño, ojos grandes, oscuros y una expresión cansada impropia de un niño. Se secó con la toalla raída y, antes de volver, escuchó el golpeteo de la puerta trasera. Al salir, encontró a su padre recogiendo herramientas junto al gallinero, maldiciendo por lo bajo. Los perros ladraban al viento y el aire estaba impregnado del olor a pasto mojado. Tomás se alejó de la casa, bordeando los surcos de tierra blanda, y al cruzar cerca del granero vio una figura ajena, un hombre extraño, con poncho oscuro y sombrero de ala ancha, parado al borde del camino. Tomás sintió un escalofrío. El hombre le lanzó una mirada rápida, casi de advertencia, y siguió su camino hacia el pueblo. La abuela salió con un balde de maíz, lo vio y frunció el ceño. «No te acerques a los desconocidos, Tomás, y menos a ese», susurró bajando la voz. «No me gusta cómo mira». La tensión se disolvió momentáneamente cuando Lidia soltó una risa breve, mirando el cielo despejado. «Anda, ve a buscar los huevos. Y apúrate antes de que tu padre note que te distraes». Mientras recogía los huevos tibios, sintió el temblor del suelo bajo sus pies. Un relincho salvaje, lejano pero potente, atravesó el aire. Tomás se irguió, los huevos en las manos, el corazón repicando de nuevo, ahora por curiosidad. En ese instante una sombra cruzó la colina, apenas visible entre la bruma matinal. Era grande, elegante y libre. No sabía que, a partir de ese día, todo en su vida cambiaría. El día avanzaba pesado, como si la luz apenas lograra colarse entre las nubes y el polvo. Adentro de la casa, el ambiente era espeso, cargado de palabras no dichas y miradas que evitaban encontrarse. Tomás caminaba en puntas de pie, tratando de hacerse invisible.
El aire olía a madera vieja y a sopa recalentada, mezclado con un silencio incómodo que a veces se rompía por el crujido del piso o el golpe de una puerta. Su padre Julio pasaba horas sentado junto a la estufa, bebiendo mate amargo y mirando al vacío. Cuando hablaba era para ordenar, quejarse o lanzar un reproche. Lidia, en cambio, era un remanso entre la tormenta, aunque también había aprendido a callar para no provocar. Ella se refugiaba en la cocina, tarareando bajito, mientras amasaba el pan o preparaba tortillas, con la esperanza de que el olor llenara la casa de algo parecido a la paz. Una tarde, el ruido de la radio rompió el silencio. Julio discutía con alguien por el teléfono, la voz cargada de enojo. «No me vengas con cuentos, Martín. Si no pagas hoy, te saco las vacas de la parcela». Tomás escuchaba desde la escalera, el estómago hecho un nudo. Sabía que después de esas llamadas, el humor de su padre empeoraba. Esa noche, la cena fue rápida y silenciosa. Solo se oía el chocar de los cubiertos y el tic-tac del reloj. Tomás bajó la cabeza, empujando las papas en el plato, esperando que todo terminara pronto. De pronto, el padre levantó la voz. «¿Otra vez dejaste la puerta abierta, mocoso?», gruñó, señalando el recibidor. «¿No entiendes o te haces el tonto?». «No fui yo», dijo Tomás, casi sin aire. «No me contestes». El golpe de la mano sobre la mesa sacudió los vasos. Todo el día soñando despierto y haciendo tonterías. Lidia intervino con un tono suave, aunque la mano le temblaba al tomar el vaso. «Ya, Julio, no fue para tanto. Deja al niño, anda». Él se puso de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás. Por un segundo, Tomás temió un estallido mayor, pero Julio solo salió dando portazos, su silueta perdiéndose por la puerta del patio. El silencio que quedó atrás fue incluso más denso. Lidia se acercó y le acarició la cabeza. «Vente, hijo, vamos a ver a las gallinas». Ese pequeño gesto era todo lo que Tomás necesitaba para respirar. Afuera, el aire era frío, pero sentía que podía moverse sin miedo. Caminaron juntos entre los árboles, la abuela hablándole bajito de sus plantas, de cómo los inviernos eran más duros antes, de las cosas que había perdido y las que todavía le daban fuerza. Tomás escuchaba en silencio, a veces asintiendo, otras solo dejando que su voz lo arrullara. Al volver a la casa, Julio ya no estaba. Se había ido a la cantina del pueblo como tantas veces. Tomás aprovechó el tiempo para perderse en los libros viejos que Lidia guardaba en una caja bajo su cama. Historias de caballos y montañas, de gente buena y malos tiempos, que lo hacían soñar con un lugar distinto. Cada página era una ventana, un escape pequeño pero necesario. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en el techo y la abuela le acomodaba una manta sobre los hombros, Tomás miró por la ventana. Vio cómo la niebla envolvía el viñedo y por un instante le pareció distinguir una silueta entre los álamos. Algo se movía allá afuera, algo grande y oscuro. El corazón se le aceleró, pero esta vez no fue por miedo, sino por una extraña esperanza. No dijo nada. Cerró los ojos, sintiendo el calor de la abuela y el rumor lejano de un relincho que parecía llamarlo. Supo, sin entender por qué, que su vida estaba a punto de cambiar. La tarde cayó pesada, con un calor seco que parecía pegarse en la piel. Tomás se encontraba de nuevo en el centro de la tormenta. Su padre, de mal humor por una deuda no pagada, buscó descargar su frustración en el primer error que encontró. Esta vez fue una camisa mal doblada, pero podría haber sido cualquier cosa. «¿Te parece gracioso hacer las cosas mal, Tomás?», bramó Julio, agitando la camisa como si fuera una bandera de guerra. «Te lo he dicho 1000 veces». «Perdón, pa, no me fijé», intentó Tomás con la voz temblorosa. «Claro, nunca te fijas en nada». Julio arrojó la camisa al piso y soltó un insulto, el rostro rojo de furia. La abuela Lidia entró corriendo desde el patio, notando el ambiente a punto de reventar. «Ya déjalo, Julio, es un niño, por el amor de Dios».
Pero Julio no escuchaba razones. Tomás sintió el impulso de correr. No pensó, solo actuó. Atravesó la cocina, salió por la puerta trasera y cruzó el patio a toda prisa, los pies embarrados y el corazón latiendo a mil. La voz de su padre lo siguió unos segundos, pero luego se perdió en el zumbido del viento entre los álamos. Tomás corrió sin rumbo fijo, buscando alejarse del grito y del miedo, hasta que sus piernas cansadas lo llevaron a la parte más antigua del terreno, el viejo viñedo. Nadie iba por ahí desde hacía años. Las vides enredadas trepaban por los arcos de madera, cubiertas de hojas polvorientas. El aire olía a tierra mojada y a uvas pasadas. Se dejó caer junto a una de las parras, apoyando la espalda contra el tronco retorcido. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. Sentía un nudo en la garganta, las lágrimas asomando, pero negándose a salir. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y dejó escapar un suspiro largo, cargado de todo lo que no podía decirle a nadie. De pronto, un crujido lo sobresaltó. Tomás se agachó instintivamente, espiando entre las hojas. Algo o alguien se movía al otro lado del viñedo. Su primer impulso fue salir corriendo de nuevo, pero la curiosidad pudo más. Se arrastró en silencio, cuidando de no hacer ruido. A medida que avanzaba, el corazón le palpitaba con fuerza. Sintió el olor a animal y al asomarse entre los troncos lo vio. Un caballo enorme, de pelaje oscuro, que pastaba tranquilo en medio de las vides abandonadas. Tomás se quedó sin aliento. El animal era más grande de lo que había imaginado, con una melena desordenada y la mirada alerta. No era uno de los caballos del pueblo. Este tenía algo salvaje, indómito. El caballo levantó la cabeza, olfateó el aire y por un momento sus ojos y los de Tomás se encontraron. Un escalofrío recorrió al niño, pero no de miedo, sino de asombro. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. El caballo se alejó despacio, desapareciendo entre las sombras del viñedo. Tomás permaneció inmóvil, como si acabara de descubrir un secreto del universo. Sabía que tenía que regresar a casa, pero algo dentro de él había cambiado. Se limpió la cara, se puso de pie y echó un último vistazo al lugar donde había visto al animal. Mientras volvía a la casa, con el sol ocultándose tras las montañas, Tomás supo que había encontrado algo más que un refugio. Había encontrado una esperanza nueva, un misterio que le daba fuerzas para seguir. Lo que no imaginaba era que ese encuentro apenas era el principio. La noche había sido larga, llena de sueños extraños y relinchos lejanos que se mezclaban con el ruido del viento. Tomás se despertó antes del amanecer, inquieto y con la sensación de que algo lo llamaba desde el viñedo. Se vistió en silencio, cuidando de no despertar a su padre, y salió descalzo al fresco de la mañana. El aire olía a rocío y a las flores silvestres que crecían entre las vides. Cruzó el patio con paso rápido, como si tuviera miedo de arrepentirse. Cada crujido de la madera o ladrido lejano de los perros lo hacía mirar hacia atrás, asegurándose de que nadie lo seguía. La emoción y el temor le revolvían el estómago. Cuando llegó al borde del viñedo, el sol apenas despuntaba, tiñendo las hojas de un verde luminoso. Se detuvo un instante, intentando escuchar ese relincho que había soñado toda la noche. No tuvo que esperar mucho. De repente una figura oscura emergió entre las parras, avanzando con pasos elegantes pero cautelosos. Era el caballo. Su pelaje, negro como la noche, brillaba bajo los primeros rayos de sol. Tenía la crin larga y desordenada, y sus ojos, enormes y oscuros, observaban todo a su alrededor con desconfianza. Tomás contuvo la respiración, temeroso de asustarlo. El animal olfateó el aire y se quedó quieto, midiendo la distancia. El silencio era tan profundo que podía escucharse el zumbido de una abeja o el leve crujir de las ramas. Tomás dio un paso hacia adelante con el corazón en la garganta.
El caballo, lejos de huir, levantó la cabeza con altivez y soltó un resoplido fuerte. Sus músculos se tensaron como si estuviera listo para salir corriendo, pero algo lo mantenía ahí, plantado, mirándolo de frente. Por un instante, Tomás pensó en hablarle, pero se contuvo. En vez de palabras, alzó la mano con suavidad, mostrándole que no traía nada peligroso. Los segundos se estiraron, cargados de una tensión que parecía romperse con el mínimo movimiento. Tomás sintió cómo le temblaban los dedos, pero no bajó la mano. El caballo, curioso, dio un paso hacia él. El crujido de las hojas bajo sus cascos hizo que Tomás contuviera el aliento. Sombra, porque en su mente ya lo había bautizado así, avanzó otro poco hasta que estuvieron a apenas un par de metros. En ese silencio ocurrió algo extraño. El caballo inclinó la cabeza y Tomás sintió una conexión silenciosa, como si ambos entendieran el miedo y la soledad del otro. El niño se quedó inmóvil, sintiendo el pulso acelerado, y Sombra, tras olfatear el aire otra vez, resopló suavemente antes de girar y perderse entre los troncos y la maleza. Tomás se quedó ahí, helado, pero con el pecho latiendo fuerte, como si acabara de descubrir un secreto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Sabía que tenía que regresar antes de que alguien notara su ausencia, pero no quería moverse. Quería quedarse ahí, en ese instante suspendido, donde el mundo parecía menos hostil. De regreso a casa, Tomás no dijo nada. Guardó el secreto del caballo como un tesoro, un pequeño refugio contra los días grises. Esa mañana, mientras ayudaba a Lidia a desgranar maíz, cada vez que cerraba los ojos, veía a Sombra y sentía muy dentro de sí que todo podía cambiar, pero no imaginaba los desafíos ni los riesgos que vendrían después. Lo único seguro era que ese encuentro había marcado el principio de algo que no podía controlar ni entender del todo. La vida, pensó Tomás, a veces da segundas oportunidades en los lugares menos esperados. El día siguiente, Tomás sintió la misma inquietud en el pecho desde el momento en que abrió los ojos. La rutina de la casa continuó igual que siempre. Lidia preparando café, el padre saliendo temprano sin apenas saludar, los perros jugando en el patio, pero en la cabeza de Tomás todo era distinto. Tenía una urgencia silenciosa, una necesidad de volver al viñedo y asegurarse de que el caballo, Sombra, no había sido solo un sueño. Terminó sus tareas con rapidez, ayudando a la abuela a recoger leña y limpiar el gallinero. Fingió estar cansado cuando en realidad su energía se acumulaba en las piernas, lista para echar a correr. Apenas tuvo oportunidad, se escabulló entre los surcos, esquivando miradas y haciendo como que iba a buscar ramas secas. Nadie preguntó a dónde iba, y eso le dio libertad. Llegó al viñedo cuando el sol estaba alto, colándose entre las hojas y dejando sombras largas sobre la tierra. Se movió en silencio, cuidando de no hacer ruido. No sabía si Sombra seguiría ahí, ni si se atrevería a acercarse de nuevo. Se agachó tras un tronco, espiando entre las ramas, el corazón latiendo rápido por la emoción y el miedo. Ahí estaba. El caballo, de pelaje brillante y ojos inteligentes, pastaba cerca de los arcos de madera. Tomás se quedó quieto, observando cómo se movía con elegancia, ajeno a todo menos a su libertad. Cada tanto Sombra levantaba la cabeza y miraba en dirección a Tomás, como si supiera que alguien lo vigilaba. Pero no huyó. Al contrario, parecía acostumbrarse a la presencia del niño, aceptándolo como parte del paisaje. Tomás sacó un trozo de pan que había guardado en el bolsillo y lo sostuvo en la mano sin moverse. No esperaba que el caballo se acercara, pero la esperanza era más fuerte que la duda. Sombra olfateó el aire, curioso. Dio un par de pasos hacia él, con cautela. El silencio era tan intenso que Tomás podía oír el zumbido de los insectos y el crujir de la tierra bajo los cascos del animal.
En ese instante, un ruido a lo lejos hizo que ambos se tensaran. Era el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Tomás contuvo la respiración, mirando de reojo hacia el sendero. Sombra también se quedó quieto, atento al peligro invisible. El caballo retrocedió, listo para salir corriendo si algo salía mal. La camioneta pasó de largo, el polvo levantándose tras ella. Cuando el ruido desapareció, el viñedo volvió a la calma. Tomás soltó el aire despacio, aliviado. Sombra, aún desconfiado, volvió a mirar al niño. No se acercó más, pero tampoco se fue. Era como si, entre los dos, se tejiera un pacto silencioso de respeto y curiosidad. Tomás sintió que algo importante estaba ocurriendo, aunque no supiera ponerle nombre. Era más que admiración o miedo. Era la sensación de pertenecer, de ser visto por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba palabras. La mirada de Sombra le decía todo. Se quedó ahí un rato más, observando cada movimiento del caballo, aprendiendo sus gestos, sus resoplidos, el modo en que sacudía la melena para espantar las moscas. Cuando el sol empezó a bajar, Tomás supo que debía regresar. Guardó el trozo de pan en el bolsillo, prometiéndose a sí mismo volver al día siguiente. De camino a casa, una idea rondaba su cabeza. Tal vez, en ese rincón olvidado del mundo, estaba naciendo una amistad capaz de cambiarlo todo. Esa mañana, Tomás sintió una mezcla de nervios y emoción difícil de disimular. Durante el desayuno, apenas probó bocado. Lidia lo miró de reojo, notando que el niño tenía la mente lejos de la mesa. ¿Vas a salir otra vez al viñedo?, preguntó ella, mientras servía más café. Tomás asintió sin mucho entusiasmo, queriendo evitar preguntas. Lidia solo sonrió, como si entendiera que había cosas que los niños necesitaban guardar para sí. Tomás tomó un poco de pan y algo de azúcar en un papel y salió de la casa con paso firme. Caminó rápido por el sendero que llevaba al viñedo, tratando de no llamar la atención. El cielo estaba despejado, pero una brisa fresca agitaba las hojas. Cada paso lo acercaba más al lugar donde, la tarde anterior, había sentido esa conexión especial con Sombra. Al llegar, todo parecía igual. El silencio, el olor a tierra, los rayos de sol colándose entre las ramas. Pero esa vez, Tomás no se quedó escondido. Se animó a caminar despacio entre las vides, con el corazón saltándole en el pecho. Buscó con la mirada y al poco rato lo vio. Sombra pastando junto a los arcos de madera, igual de majestuoso y desconfiado. El caballo lo notó enseguida, girando la cabeza en su dirección. Tomás se detuvo, bajó la mirada para no asustarlo y estiró la mano con el pedazo de pan. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento. «Tranquilo, Sombra, no te voy a hacer nada», murmuró el niño, más para darse valor que para convencer al animal. Sombra dio un par de pasos hacia él, moviéndose con esa elegancia nerviosa de los caballos salvajes. Paró a pocos metros, las orejas en punta, la respiración agitada. Tomás sentía que cada movimiento era una prueba, un delicado juego donde cualquier error podía romper el hechizo. El niño avanzó un paso más, la mano extendida, y Sombra retrocedió un poco, pero no huyó. Fue un tira y afloja silencioso. Tomás se detenía, el caballo olfateaba el aire, volvía a acercarse. Así pasaron varios minutos, cada uno midiendo al otro, esperando la señal de confianza. En un momento, el caballo estiró el cuello y tomó el pan de la mano de Tomás, con un roce leve pero suficiente para que el niño sintiera un estremecimiento de alegría y asombro. No pudo evitar sonreír, pero se mantuvo quieto, respetando la desconfianza del animal. De repente, un tronido de ramas al fondo del viñedo los sobresaltó. Sombra levantó la cabeza de golpe y retrocedió, las patas listas para salir corriendo. Tomás giró y vio una silueta que desaparecía entre los árboles. Quizá era un perro o algún animal del monte.
El momento se había roto, pero no del todo. Sombra no huyó del todo. Se quedó a cierta distancia observando mientras Tomás guardaba el envoltorio vacío en el bolsillo. «Está bien, amigo», susurró el niño. «No tienes que confiar de golpe. Yo tampoco lo hago». Ese pequeño avance, ese simple contacto, significaba mucho más de lo que Tomás podía explicar. Caminó de regreso a casa, con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que la confianza, como los milagros, llega de a poco y se cuida todos los días. En su mente, repasó cada detalle del encuentro, sintiendo que, en ese rincón olvidado, había logrado lo que nadie más, ganarse, aunque fuera por un instante, el respeto de una criatura salvaje. Lidia se dio cuenta de inmediato. Algo en Tomás había cambiado. Ya no arrastraba los pies como antes, ni se encerraba tan seguido en el cuarto. Ahora salía temprano, siempre con alguna excusa, que iba a buscar leña, que los perros necesitaban salir, que había olvidado algo cerca del viñedo. Lidia, que lo conocía mejor que nadie, empezó a observarlo con atención. Esa tarde, mientras amasaba el pan, lo vio regresar con la ropa manchada de tierra y una sonrisa contenida que trató de esconder detrás de la jarra de agua. El niño ni siquiera notó que la abuela lo miraba, ocupado como estaba repasando algo en su cabeza, quizá una imagen o una idea que no quería soltar. «¿Dónde andabas, Tomás?», preguntó Lidia sin levantar la voz. «Allá por las vides, abue». «Había unos pájaros bonitos», respondió, sin mirarla a los ojos. Lidia siguió amasando, pero en su mente la desconfianza crecía. En los últimos días había notado cómo Tomás se escapaba siempre hacia el mismo rumbo y regresaba tarde, distraído y a veces con el pantalón roto o una ramita pegada al cabello. Ya no era el mismo niño apático de antes. Algo lo impulsaba, algo que Lidia no lograba descifrar. Esa noche, después de la cena, lo observó mientras leía junto a la estufa. Tomás pasaba las páginas del libro, pero no parecía estar realmente leyendo. De vez en cuando, levantaba la cabeza y se quedaba mirando el fuego, sonriendo solo. «Tomasito, ven», le llamó la abuela. Él se acercó y se sentó en el banquito a su lado. Lidia le puso una mano en el hombro y le habló bajito, sin apuro. «Dime la verdad, hijo. ¿Te pasa algo allá afuera? ¿Alguien te molesta?» Tomás negó con la cabeza, pero la abuela sintió cómo el cuerpo del niño se tensaba bajo su mano. «No, abue, está todo bien. Es que el campo se siente distinto ahora, como si hubiera algo esperándome». Lidia no insistió, pero quedó intranquila. Recordó que, años atrás, el monte también había guardado secretos. Animales salvajes, personas perdidas, historias que no todos estaban preparados para escuchar. Aún así, no quiso asustar a Tomás. Prefirió acompañarlo en silencio, esperando que, si algo andaba mal, el niño confiara en ella. Al día siguiente, cuando Tomás salió una vez más hacia el viñedo, Lidia lo siguió con la mirada desde la ventana. El viento traía el olor a pasto fresco y el sonido lejano de un relincho. Algo dentro de ella se agitó, una mezcla de miedo y curiosidad. Más tarde, esa sensación se volvió preocupación real. Al lavar la ropa del niño, encontró en el bolsillo un trozo de pan envuelto en papel y una pequeña piedra brillante, como las que a veces se ven cerca del río. «¿Para qué andará guardando estas cosas?», pensó, mordiéndose el labio. Por la noche, mientras Tomás dormía, Lidia se sentó junto a su cama, acariciándole el cabello. Pensó en las cosas que había perdido y en las que aún podía proteger. «Si algo anda mal, lo sabré», se dijo en silencio. «No voy a dejar que la soledad le gane». Lo que Lidia no imaginaba era que esa desconfianza la llevaría a descubrir algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera sospechado. Esa mañana, don Ernesto llegó más temprano de lo normal a la finca. Siempre había sido de los que caminaban el terreno antes de que el sol levantara fuerte, pero ese día tenía un mal presentimiento. Los perros ladraban inquietos y el aire traía un olor raro,
como a animal salvaje mezclado con la humedad de la noche. Caminó por el viñedo, con las botas hundiéndose en la tierra blanda. Mientras revisaba los arcos y las parras, se detuvo de golpe al ver unas huellas cerca de la acequia. Eran profundas, más grandes de lo que dejaría un perro, y avanzaban zigzagueando entre los surcos. «Esto no es de ningún bicho chico», murmuró, agachándose para ver mejor. Siguió el rastro, notando que, de vez en cuando, las huellas se mezclaban con otras más pequeñas. Marcas de zapatos viejos, seguramente de un niño. Frunció el ceño. En esa zona, nadie tenía por qué andar deambulando, y menos un crío solo. Don Ernesto levantó la vista y miró alrededor, como esperando descubrir a alguien espiando. A lo lejos, vio moverse una sombra entre las parras, pero al acercarse solo encontró ramas rotas y pasto aplastado. El silencio era extraño, pesado, como si hasta los pájaros estuvieran atentos. El capataz, con los años, había aprendido a confiar en su instinto, y ese instinto le decía que algo no andaba bien. De repente, escuchó un relincho. No era de ninguno de los caballos del corral. Este sonido era más fuerte, casi salvaje. Ernesto apretó la mandíbula y avanzó con cuidado, pegado a los troncos, intentando no hacer ruido. Vio una mancha oscura moverse rápido y desaparecer entre los árboles. No logró distinguir bien qué era, pero la imagen le quedó grabada en la mente. Al regresar al galpón, se encontró con Lidia sacudiendo un mantel. «¿No ha visto usted a Tomás, doña Lidia?», preguntó, tratando de sonar casual. Lidia lo miró de reojo, como si supiera que el capataz ya andaba hurgando donde no debía. «Anda ayudando en la casa, ¿por qué?», respondió sin dejar de sacudir el mantel. «Es que vi unas pisadas raras por el viñedo. Y, no sé, también vi rastros de animal grande. Por aquí no andan caballos sueltos, ¿o sí?». La abuela se quedó callada un segundo de más. El silencio se hizo pesado. «Por aquí siempre hay sorpresas, Ernesto, pero mientras no hagan daño, mejor dejar las cosas tranquilas». El capataz no quedó conforme. Esa noche, mientras preparaba la cena en su casita, pensó una y otra vez en las huellas, en el relincho, en la sombra oscura. «No me voy a quedar con la duda», se dijo. «Mañana vuelvo a revisar y si encuentro algo raro, lo voy a reportar». A lo lejos, el viento trajo un nuevo relincho. Ernesto se asomó por la ventana, los ojos clavados en la oscuridad del monte. Sabía que ahí afuera pasaba algo más grande de lo que todos imaginaban, y pensó, no sin cierta preocupación, que tarde o temprano iba a descubrirlo, aunque eso significara enfrentar a quien fuera necesario. Lo que aún no sospechaba era que esa investigación, más que respuestas, solo traería nuevos misterios a la finca. El viento soplaba fuerte esa tarde, levantando hojas secas y haciendo que las ramas golpearan suavemente los postes del viñedo. Tomás llegó más temprano que otros días, ansioso, con una inquietud que no le daba respiro. Apenas puso un pie en la tierra blanda. Buscó con la mirada entre los troncos retorcidos hasta encontrar a Sombra pastando tranquilo bajo el sol filtrado. Se acercó con pasos lentos, el corazón apretado entre el miedo y las ganas de quedarse ahí para siempre. Sombra alzó la cabeza, olfateó el aire y tras reconocerlo, siguió comiendo. Tomás sonrió, aliviado. Había aprendido a no acercarse demasiado rápido, a respetar el espacio que el caballo necesitaba. Esta vez, sin embargo, sentía la urgencia de hablarle, aunque supiera que Sombra solo entendería su tono, su gesto. «No sé si puedes entenderme, Sombra», dijo en voz baja, arrodillándose a una distancia segura, «pero prometo que no voy a dejar que te hagan daño. ¡Te lo juro!». El caballo lo miró, moviendo las orejas, atento a cada palabra y cada movimiento. Tomás sintió que ese momento, aunque silencioso, era un acuerdo entre los dos, una promesa sellada solo por la confianza frágil que había construido con paciencia y miedo. El viento se arremolinó, trayendo consigo un sonido lejano,
Voces, pasos y el rumor de una puerta cerrándose de golpe. Tomás se agachó aún más, escondiéndose tras una parra. Reconoció la silueta de don Ernesto que caminaba despacio como si estuviera buscando algo. El capataz se detuvo, inspeccionó el suelo y luego miró hacia donde estaba Tomás. El corazón del niño latió tan fuerte que temió que Sombra pudiera oírlo. Sombra, nervioso por el extraño, comenzó a moverse inquieto, lanzando resoplidos. Tomás tragó saliva, sintiendo que todo podía derrumbarse en un segundo. «Tranquilo, amigo», murmuró, apenas audible, con los ojos puestos en el caballo. «Nadie te va a encontrar, te lo prometo». Ernesto siguió su recorrido y, por suerte, se alejó hacia otro sector del viñedo, aunque no dejó de mirar de reojo las sombras y el movimiento entre las hojas. Tomás respiró aliviado, pero entendió que la amenaza era real. Si don Ernesto o alguien más descubría a Sombra, seguramente tratarían de atraparlo o peor. El niño se acercó un poco más al caballo, estirando el brazo hasta rozar su lomo. Sombra tembló levemente, pero no se apartó. Fue un instante breve, una caricia fugaz, pero bastó para sellar la promesa. A Tomás le temblaban las manos, no solo de emoción, sino de la responsabilidad que acababa de asumir. El sol empezaba a bajar cuando Tomás decidió regresar a la casa. Caminó despacio, con el corazón revuelto, repitiéndose una y otra vez la promesa hecha al viento. Protegería a Sombra, aunque tuviera miedo, aunque sintiera que todo estaba en su contra. No iba a fallar esta vez. Antes de cruzar la última hilera de vides, se detuvo, miró hacia atrás y vio cómo Sombra se alejaba tranquilo, seguro entre las sombras y el verde. Tomás supo en ese instante que nada volvería a ser igual. Lo que había empezado como un secreto ahora era una misión, y en su pecho, junto al miedo, latía también una nueva valentía. El sol caía a plomo esa tarde, pintando el viñedo de un dorado cansado. Tomás sentía el sudor en la frente, pero no se atrevía a limpiárselo. Estaba demasiado concentrado. Sombra comía de su mano, confiado, mientras el niño le hablaba en voz baja, compartiendo secretos y miedos, como si el caballo pudiera entenderlo todo. De pronto, un ruido seco rompió la calma, el chasquido de una rama. Tomás se quedó helado, la mano suspendida en el aire. Sombra también se tensó, alzando las orejas y olfateando el aire con nerviosismo. «¿Quién anda ahí?», se oyó la voz áspera de don Ernesto, cada palabra como un latigazo. Tomás sintió cómo la sangre se le helaba. Miró a su alrededor, buscando un lugar para esconderse, pero ya era tarde. Entre las filas de parras apareció el capataz, con la frente fruncida y los ojos afilados, fijos en la escena que tenía frente a él. «¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Y ese animal?», preguntó, avanzando con pasos largos y firmes. Tomás quiso decir algo, pero la voz no le salía. Sombra, sintiendo el peligro, resopló fuerte y retrocedió, pero el niño instintivamente se interpuso entre él y don Ernesto, los brazos abiertos en un gesto torpe pero valiente. «No le haga daño, don Ernesto», dijo Tomás por fin, tragando saliva. «No es malo, no molesta a nadie». El capataz lo miró sorprendido por un instante, pero enseguida recuperó su tono autoritario. «¿Tú sabes lo peligroso que es tener un caballo salvaje suelto en la finca? Pudo haber lastimado a alguien. ¿Hace cuánto tiempo lo tienes aquí escondido?». Tomás bajó la mirada sin responder. El silencio se hizo pesado, solo interrumpido por el jadeo nervioso de Sombra, que pateaba la tierra, listo para salir corriendo. Don Ernesto no era un hombre cruel, pero tampoco era blando. Se acercó un poco más, inspeccionando al animal con ojo experto. ¿Y si se escapa y se mete al pueblo? ¿Quién va a responder si causa un accidente? Yo me hago responsable», musitó Tomás con una valentía que no sabía que tenía. Por un momento, el capataz pareció ablandarse. Miró a Tomás y luego a Sombra midiendo la situación. Pero la tensión volvió cuando, de reojo,
Vio el rostro pálido del niño y recordó las advertencias del patrón. Ningún animal suelto debía andar por la propiedad. Esto no puede seguir así, Tomás. Mañana mismo voy a hablar con tu papá y con la abuela. Este animal no puede quedarse aquí. El mundo se le vino abajo al niño. Sombra, al sentir el ambiente pesado, relinchó y se alejó de un salto, desapareciendo entre las sombras del viñedo. Tomás quiso correr tras él, pero don Ernesto lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Ven, muchacho, ya hiciste suficiente. Ahora los grandes vamos a arreglar esto». Tomás tragó el llanto y se dejó guiar, sintiendo que la promesa que había hecho a Sombra pendía de un hilo. Caminó cabizbajo, con el corazón hecho un puño, mientras la noche empezaba a caer sobre los campos. Sabía que la tormenta apenas comenzaba y que tendría que luchar más que nunca para proteger aquello que más amaba. Esa noche, don Ernesto no pudo dormir. Se quedó en su cama mirando el techo, repasando una y otra vez la escena en el viñedo. Tomás, parado entre él y el caballo, suplicando protección para el animal. Sabía que, como capataz, su deber era velar por la seguridad de la finca. Los caballos salvajes podían ser impredecibles, peligrosos, si sentían miedo o se sentían acorralados. Al amanecer, tomó una decisión. Se levantó, se vistió sin hacer ruido y salió a la galería con una taza de café en la mano. Su mirada se perdió en el horizonte mientras pensaba en los riesgos y en la reacción de Tomás. Pero no había tiempo para dudas. Caminó hasta el galpón, donde guardaban las cuerdas y los lazos, y empezó a preparar todo para atrapar al caballo. «Es por seguridad», se dijo a sí mismo, intentando convencerse. «Un accidente aquí, y todos nos metemos en problemas». En ese momento la historia da un giro. ¿Tú qué harías en el lugar de don Ernesto? ¿Arriesgarías el bienestar del niño por proteger a todos o buscarías otra salida? Déjame tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, Tomás despertó con una angustia nueva. Al ver que la cama de su padre estaba vacía y la casa silenciosa, supo que algo malo se avecinaba. Salió corriendo al viñedo, sin desayunar, con la esperanza de encontrar a Sombra antes que nadie. Pero al llegar, vio a don Ernesto y a otros 2 peones rodeando el terreno, cada uno con un lazo en la mano. El niño sintió un nudo en la garganta. Se escondió tras una parra, mirando con impotencia cómo el capataz daba órdenes. «No le hagan daño, pero no dejen que escape. Hay que atraparlo hoy mismo». En ese instante, Tomás sintió que el mundo se hacía pequeño y hostil. Quiso gritar, correr, hacer algo, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar, impotente, cómo los adultos iban cerrando el cerco sobre el caballo. Sombra, alerta ante el movimiento y las voces, no se dejó atrapar fácilmente. Cuando uno de los peones intentó acercarse, el caballo dio un brinco impresionante y salió corriendo entre las vides. Los hombres gritaron, lanzaron los lazos al aire, pero Sombra era rápido y astuto, esquivando cada intento de captura con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos. Don Ernesto, frustrado, apretó el lazo entre las manos y gritó: «¡Cuidado! No lo acorralen tanto, puede lastimarse o lastimarlos a ustedes». El sudor le corría por la frente, no solo por el esfuerzo físico, sino porque sabía que cualquier error podía terminar mal. Sombra bufaba, giraba sobre sus patas traseras y buscaba un espacio para escapar. Tomás, escondido, temblaba. Susurraba entre dientes casi como una oración: «Resiste, Sombra, no dejes que te atrapen». En medio del caos, Sombra logró zafarse de un lazo y se metió entre los troncos, tan rápido que solo dejó una nube de polvo tras de sí. Don Ernesto se detuvo a media persecución. Miró a los peones, luego al espacio vacío donde el caballo había desaparecido. Se frotó el rostro, agotado. «Este animal no es como los demás», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el resto. «Tiene miedo, pero no es agresivo». Uno de los peones, viejo conocido de la familia, se le acercó.
¿Seguro que esto es lo mejor, Ernesto? El niño se va a volver loco si lo perdemos. Ernesto se quedó pensando, la cuerda colgando de sus manos. Recordó la cara de Tomás, esa mezcla de terror y determinación, y por un momento sintió culpa. ¿Era justo arrebatarle al niño lo único bueno que tenía? ¿O estaba obligado a actuar aunque eso doliera? La duda lo persiguió de regreso a la casa. Mientras guardaba las cuerdas y se lavaba la cara en la pileta, vio a Tomás observándolo desde lejos, los ojos rojos de tanto llorar. No hubo palabras, solo el silencio pesado de quienes saben que algo importante se está rompiendo. La finca parecía más fría que nunca. Ernesto sabía que, de alguna manera, ese día había cambiado el rumbo de todos. La pregunta quedaba flotando en el aire, más viva que nunca. ¿Es posible proteger a todos sin destruir lo que más se quiere? ¿Tú qué harías en su lugar? ¿A quién protegerías primero? Deja tu comentario y sigue atento, porque lo que viene cambiará la vida de Tomás y Sombra para siempre. El sol apenas había salido cuando la finca despertó con un ruido inusual. Don Ernesto y los peones ya estaban listos desde temprano, armados con lazos y sogas, preparados para dar el último intento. El ambiente se sentía denso, con una tensión que se podía cortar en el aire. Los perros ladraban, olfateando algo extraño. Lidia miraba desde la ventana, adivinando que nada bueno podía salir de esa agitación. Tomás sintió el pánico apoderarse de él cuando vio a los hombres acercándose al viñedo. Trató de adelantarse, de llegar antes que ellos, pero su padre lo detuvo en seco con solo una mirada. «Hoy no vas al campo, Tomás. Quédate aquí», ordenó Julio, cruzando los brazos en el umbral de la puerta. La desesperación lo invadió. Quiso protestar, gritar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Miró a Lidia, suplicando ayuda con los ojos, pero la abuela solo pudo apretarle la mano, impotente. Afuera, los peones rodearon a Sombra. El caballo, más nervioso que nunca, buscó todos los caminos posibles para escapar, pero los hombres sabían lo que hacían. Cerraron el cerco, lo arrinconaron entre los troncos y las parras viejas. El relincho de Sombra se escuchó fuerte, desesperado, sacudiendo el aire como una llamada de auxilio. De pronto uno de los lazos se cerró en torno al cuello del animal. Sombra se resistió, pataleó y bufó, pero la fuerza de varios hombres terminó por doblegarlo. Lo sujetaron con esfuerzo, intentando calmarlo con palabras que no tenían ningún peso. Tomás, viendo todo desde la ventana, sintió cómo el mundo se le venía abajo. Golpeó el vidrio, suplicando ser escuchado, pero nadie volteó. Sus lágrimas corrieron silenciosas, mientras el corazón se le partía en 1000 pedazos. Cuando por fin soltaron a Tomás, el niño salió corriendo, sin importarle el barro ni los gritos de su padre detrás. Llegó al viñedo justo cuando los peones llevaban a Sombra hacia el corral. El caballo, sudado y agotado, aún intentaba zafarse de las sogas. Sus ojos se encontraron por un instante. Tomás vio miedo y confusión, y Sombra, como si lo reconociera, soltó un relincho débil que le partió el alma. «Déjenlo ir, él no le hace daño a nadie», gritó Tomás, corriendo tras los hombres. Don Ernesto se detuvo un momento, cansado y serio, y miró al niño con compasión. «No es culpa tuya, Tomás. Solo estamos haciendo lo que debemos». Pero para Tomás, esas palabras no significaban nada. Todo lo que había logrado, la confianza que había construido con tanto esfuerzo, se derrumbaba frente a sus ojos. Sombra era arrastrado fuera del viñedo, su hogar improvisado, hacia un destino incierto. Nadie parecía escuchar la súplica de un niño, ni la angustia de un animal que solo quería ser libre. Lidia llegó detrás, alcanzando a Tomás justo cuando sus fuerzas flaqueaban. «No todo está perdido, mijo», le susurró, abrazándolo fuerte. «Esto aún no termina». El niño, temblando de rabia y tristeza, solo pudo llorar en los brazos de su abuela.
El plan de don Ernesto era entregar a Sombra al corral del pueblo hasta decidir qué hacer con él. Sin embargo, en el camino, el caballo volvió a luchar con toda su energía. Se alzó en 2 patas, asustando a los peones, y rompió una de las sogas. Por un segundo parecía que iba a lograr escapar. El corazón de Tomás dio un vuelco de esperanza, pero fue solo eso. Un segundo. Los hombres lo atraparon de nuevo, esta vez con más fuerza y menos paciencia. En ese momento Julio apareció y miró a Tomás con dureza. Ahora entiendes, los animales salvajes no tienen lugar aquí. Ya basta de secretos. El niño sintió que todo su mundo se hacía añicos. Por dentro, juró no rendirse, aunque no supiera cómo ni cuándo podría ayudar a Sombra, porque aunque todos le dieran la espalda, él ya había hecho una promesa y no pensaba romperla. Mientras Sombra era llevado lejos, Tomás se quedó parado, el rostro manchado de tierra y lágrimas, la mirada fija en el horizonte. Algo dentro de él cambió para siempre. No solo había perdido a su amigo, también una parte de sí mismo. Pero, entre la tristeza y el dolor, una chispa de rebeldía comenzó a prenderse en su interior. Esa noche, el silencio en la casa era aún más pesado que de costumbre. Tomás no cenó, no quiso escuchar historias ni palabras de consuelo. Solo pensó en Sombra, en todo lo que les habían quitado. Miró el techo de su cuarto y entre el llanto, una sola idea lo mantuvo despierto. Todavía quedaba algo por hacer. La noche era un pozo sin fondo. Tomás no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sombra forcejeando entre sogas y gritos. Las paredes de su cuarto parecían encogerse, haciéndolo sentir más solo que nunca. Al escuchar el suave golpeteo de la lluvia en el techo, supo que no podía guardar nada más dentro. Se levantó de la cama, caminó de puntitas por el pasillo y encontró a Lidia sentada en la cocina tomando mate en silencio. ¿No puedes dormir, hijo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Tomás se sentó frente a ella, la mirada clavada en el suelo. Por un momento pensó en guardar silencio, pero ya no podía. «Abue, no es solo por el caballo», empezó, y la voz se le quebró. Yo ya no puedo más aquí». Lidia lo miró en serio, dejando la taza sobre la mesa. Supo en ese instante que lo que venía era más grande que cualquier animal atrapado. «¿Qué pasa, Tomás? Dímelo todo». El niño se largó a llorar, con una mezcla de vergüenza y alivio. Le habló de la soledad, del miedo a su padre, de las noches en que no quería volver a casa. Le confesó que Sombra era lo único que le daba paz, que cuidar al caballo le hacía sentir por un ratito que podía ser valiente. Lidia sintió cómo el corazón se le hacía trizas. Se acercó, lo abrazó fuerte y le prometió que nada ni nadie volvería a lastimarlo. «Ya basta de sufrir callados», dijo la abuela, con los ojos húmedos pero la voz firme. «Esto se tiene que acabar». La mañana llegó gris, cargada de nubes pesadas. Lidia decidió que era momento de enfrentar lo que todos evitaban. Buscó a don Ernesto en el galpón, lo encontró revisando las herramientas y sin rodeos fue al grano. «Quiero hablar contigo, Ernesto, pero de verdad no como antes». El capataz la miró sorprendido. Lidia rara vez usaba ese tono. Ella respiró hondo y le soltó todo, lo que había visto en Tomás, lo que sabía sobre Sombra y el miedo que el niño traía a cuestas desde hacía años. «El problema aquí no es solo el caballo, es cómo estamos tratando a mi nieto. Si algo le pasa a ese niño, yo sí voy a hacer un escándalo en el pueblo. No estoy sola, Ernesto, y tú lo sabes». Don Ernesto bajó la cabeza incómodo. Por primera vez vio la situación desde otro ángulo. No era solo un tema de animales o seguridad. Había una vida en juego, un dolor real que nadie quería ver. «Doña Lidia, yo no quise», empezó a decir, pero ella lo cortó. «No es cuestión de querer o no, es cuestión de hacer lo correcto. Así como te importan los caballos, tienes que mirar por los niños también». El silencio entre los dos fue largo y denso. Finalmente, Ernesto asintió.
Voy a hacer lo que pueda, señora. No se merece esto ni el niño ni usted. Esa tarde, Lidia reunió el valor para hablar con Julio. La charla no fue tranquila. Hubo gritos, portazos, amenazas, pero algo cambió en la dinámica familiar. La abuela dejó claro que no iba a callarse más ni dejar que Tomás siguiera creciendo en ese ambiente. En el pueblo, la historia comenzó a correr de boca en boca. Algunos vecinos se acercaron a la finca preguntando si necesitaban ayuda. Otros solo miraron de lejos, pero nadie pudo ignorar la mirada seria de Lidia ni el dolor de Tomás, que ya no podía esconderse más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que su voz tenía peso. No había logrado salvar a Sombra, pero había conseguido que lo escucharan. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo. Una esperanza pequeña, pero firme, de que las cosas podían cambiar. Al día siguiente, don Ernesto se acercó a Tomás mientras éste ayudaba a su abuela a juntar leña. «Escucha, Tomás, no sé si puedo arreglar todo, pero voy a intentarlo. Haré lo posible para que Sombra esté bien. Y tú, bueno, si necesitas hablar, aquí estoy». Tomás solo asintió, pero en sus ojos había un brillo distinto. La carga era menos pesada y por primera vez sintió que no estaba solo contra el mundo. La finca, aunque igual de grande y silenciosa, parecía haber cambiado. El aire era otro, y aunque nada estaba resuelto del todo, algo importante se había puesto en marcha. En la vida, a veces, basta con decir la verdad en voz alta para que el miedo pierda fuerza y la esperanza encuentre un hueco por donde colarse. Al amanecer, el aire de la finca olía a cambio. Lidia se levantó antes que nadie y en vez de ir directo a la cocina, caminó hasta la pieza de Tomás. El niño aún dormía, pero su respiración inquieta delataba las pesadillas. Lidia acarició su frente, decidida a no dejar que nada ni nadie volviera a herirlo. Bajó las escaleras y, sin buscar pretextos, se dirigió al cuarto donde dormía Julio. Golpeó la puerta con firmeza. «Julio, tenemos que hablar», anunció, su voz más dura de lo habitual. Él se incorporó medio dormido, sorprendido por la actitud de la madre. «¿Qué pasa ahora?», gruñó. «Esto se acabó. No quiero un grito más, ni una mano levantada, ni un desprecio hacia mi nieto», dijo Lidia sin dudar. «Y si no puedes cambiar, me voy yo con Tomás, y te vas a quedar solo». El silencio pesó varios segundos. Julio, que nunca había visto a su madre tan determinada, no supo qué decir. Solo asintió derrotado, mientras Lidia salía de la pieza sin mirar atrás. Ese pequeño triunfo le dio fuerzas para lo que vendría. Lidia sabía que no bastaba con frenar a su hijo, había que sacudir la finca y buscar aliados. Después del desayuno, Lidia cruzó el pueblo a pie. No lo hacía desde hacía años, pero ahora, con la urgencia ardiéndole en el pecho, no le importaba que la vieran. Fue directo a la casa de doña Marta, una vecina de toda la vida. «¿Me puedes escuchar un momento, Marta?», pidió casi sin respirar. Marta la invitó a pasar y, entre mates y galletas, Lidia contó todo. Hablaron del miedo de Tomás, de la violencia en casa y del dolor que venía acumulando en silencio. Marta, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuerte. «No estás sola, Lidia. Si necesitas quedarte en mi casa, aquí hay lugar. Y si hay que hablar con las otras mujeres, también lo hacemos». Juntas recorrieron otras casas, sumando poco a poco a un puñado de mujeres decididas a proteger a Tomás. No era fácil, pero en cada charla, Lidia sentía que el peso se hacía más ligero. Por la tarde la noticia ya corría en el pueblo. Varias vecinas, algunas con sus maridos, se acercaron a la finca para mostrar apoyo. Julio, viendo la pequeña multitud reunida en el patio, comprendió que Lidia hablaba en serio. No solo había perdido el control, ahora era él quien estaba acorralado. Don Ernesto, que observaba la agitación desde lejos, fue llamado por Lidia. «Necesito hablar contigo, Ernesto. No es solo cosa de caballos», dijo ella. Se sentaron bajo la sombra de una parra.
Lidia habló claro, sin rodeos, sobre el daño que estaban causando, sobre el futuro de Tomás y la responsabilidad de todos en la finca. Si de verdad te importa el bienestar de la finca, tienes que apoyarnos, sentenció. Si Julio vuelve a levantar la mano o si Sombra corre peligro, no voy a dudar en llamar a la policía y en pedir ayuda en el pueblo. Ernesto sintió el golpe de esas palabras. Por primera vez, la voz de Lidia tenía la fuerza de una tormenta. Haré lo que pueda, señora, pero ¿y si Tomás se empeña en seguir viendo a ese caballo?, preguntó, todavía inseguro. Entonces lo ayudamos entre todos. No vamos a romper lo único bueno que tiene mi nieto, respondió ella, sin vacilar. Cuando el sol empezaba a caer, el padre de Tomás se acercó al grupo, más cansado que desafiante. ¿Van a hacer una revolución por un caballo y un niño?, intentó bromear, pero nadie sonrió. Lidia lo enfrentó, rodeada de las mujeres del pueblo. No es por un caballo, es por la vida de Tomás, por todo lo que nos hemos callado. Y esta vez, nadie se va a quedar de brazos cruzados. La presión social hizo lo suyo. Julio se rindió, sabiendo que ya no tenía ni la excusa ni la fuerza para pelear solo contra todos. Esa noche, por primera vez, la finca se sintió más segura. Tomás, viendo la escena desde la ventana, no entendía del todo lo que pasaba, pero sentía en el pecho una mezcla de alivio y gratitud. Lidia, agotada pero firme, supo que había dado el primer paso en una batalla que apenas comenzaba. ¿Qué opinas de la decisión de Lidia? ¿Crees que el apoyo de la comunidad puede cambiarlo todo? Cuéntamelo en los comentarios y sigue atento al próximo capítulo. La noticia de lo que sucedía en la finca corrió como pólvora por las calles del pueblo. La mañana siguiente, en la panadería y en la plaza, todos hablaban de Lidia, de Tomás y de ese misterioso caballo salvaje. Para muchos, era la primera vez que escuchaban sobre la vida dura del niño. Algunos se indignaron. Otros, acostumbrados a mirar para otro lado, solo encogieron los hombros. Al mediodía, un grupo de mujeres encabezado por Marta se acercó a la finca. Llevaban ollas de comida y palabras de aliento. Se sentaron con Lidia en la cocina y entre mates y tortillas planearon los próximos pasos. El aire estaba cargado de nervios y esperanza. No podemos dejar que esto siga igual, decía Marta animada. Si dejamos solo a Tomás, mañana le puede pasar a cualquiera de los nuestros. Lidia asentía, agradecida pero agotada. El apoyo la hacía fuerte, aunque no podía evitar preguntarse si el pueblo entero se sostendría en el momento crítico. No todos estaban de acuerdo. Por la tarde, don Rubén, un hombre de campo y viejo amigo de Julio, llegó a la finca con gesto serio. «Esto no es asunto de todos», dijo en voz alta en medio del patio. «Los problemas de familia se resuelven puertas adentro». Algunas personas lo miraron con recelo. Otras bajaron la cabeza, como si dudaran de haber hecho bien en involucrarse. El ambiente se volvió tenso por un instante. Lidia, sin perder la calma, se acercó a Rubén. «Te equivocas, Rubén. Si seguimos callando, solo empeoramos todo. Nadie tiene derecho a lastimar a un niño, ni siquiera su propia familia». Un murmullo recorrió el grupo. Una vecina se animó a hablar. «Yo antes pensé igual que Rubén, pero ahora veo a Tomás y no puedo mirar a otro lado». Rubén, incómodo, masculló algo y se fue. El resto se quedó, la mayoría en silencio, pero la semilla de la duda se había plantado. No era fácil romper costumbres de toda la vida, pero algo estaba cambiando. Esa noche, varios vecinos dejaron pequeños gestos en la puerta de la finca. Pan, cartas de aliento, hasta un par de juguetes usados para Tomás. El niño los miraba sorprendido, como si no creyera que tanta gente pensara en él. Don Ernesto, que había sido uno de los primeros en dudar, se acercó al caer la tarde. «Vengo a decirte que no estás solo, Tomás», le dijo, serio pero sincero. «Si alguien te molesta o te hace daño, avísame. Haré lo posible por cuidarte». Tomás no respondió de inmediato, pero la mirada agradecida lo dijo todo.
Lidia observó el intercambio desde la ventana, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo empezaba a retroceder. Cuando la calma parecía instalarse, la familia recibió una carta oficial. Una notificación del municipio, alertados por rumores, anunciando una visita de trabajadores sociales para investigar la situación de Tomás. La noticia cayó como un balde de agua fría. Algunos vecinos se inquietaron, temiendo que la intervención externa trajera más problemas que soluciones. Esa noche, Lidia reunió al grupo en la cocina. «Puede ser difícil, pero no vamos a esconder nada», dijo firme. «Tomás merece estar bien, aunque eso signifique que nos revisen la vida entera». Marta la abrazó y varias mujeres ofrecieron quedarse en la finca para acompañar a la familia. Tomás, escuchando desde la escalera, sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Por un lado, temía perder lo poco que tenía. Por el otro, se dio cuenta de que el pueblo, aunque dividido, había dado un paso adelante. El apoyo era real, aunque la batalla todavía estaba lejos de ganarse. ¿Alguna vez has visto a una comunidad dividirse por defender lo correcto? ¿Crees que Tomás y Lidia lograrán salir adelante? Déjame tu opinión en los comentarios y sigue leyendo. El destino de la familia y de Sombra está a punto de cambiar para siempre. Don Ernesto se quedó solo en el galpón cuando la noche comenzó a caer. Mientras limpiaba las herramientas, su mente repasaba cada detalle de las últimas semanas. El descubrimiento de Sombra, la angustia de Tomás, los reclamos de Lidia, la mirada juzgona de los vecinos. El capataz no era un hombre de muchas palabras, pero esa noche el silencio le pesó más que nunca. Apoyó los codos sobre la mesa y se dejó llevar por los recuerdos. Recordó la primera vez que vio a Tomás correr descalzo por el viñedo, cómo le pareció un niño flaco y callado, siempre mirando al suelo. Nunca pensó que pudiera tener tanta determinación ni que, por un simple caballo, el pueblo entero pudiera ponerse de cabeza. «Tal vez me equivoqué», murmuró sintiendo un nudo en la garganta. «Tal vez no vi lo que de verdad importaba». Salió del galpón y caminó hasta el corral donde habían dejado a Sombra. El caballo lo miró desde lejos, con esa mezcla de temor y dignidad que tanto admiraba. Ernesto se acercó despacio, como quien se acerca a pedir perdón. «Perdóname, Sombra. Yo solo quería evitar un problema, pero no vi el daño que podía hacerte, ni a ti ni al niño», dijo en voz baja, acariciando el aire entre ambos. «Me pasé la vida haciendo lo correcto, pero esta vez no supe». El caballo, como si entendiera, bajó la cabeza. El capataz sintió que ese gesto era más que suficiente. La mañana siguiente, don Ernesto fue a buscar a Lidia. La encontró en el patio, colgando ropa. Por un instante dudó en hablar, pero la necesidad de sacar el peso del pecho pudo más. «Doña Lidia, tengo que decirle algo», empezó titubeando. «Anoche no pude dormir. Sé que no he hecho las cosas bien. Yo pensé que cuidaba la finca, pero me olvidé de cuidar a las personas, sobre todo a Tomás». Lidia lo miró con esa mezcla de dureza y compasión que solo tienen las abuelas. «No eres el único, Ernesto. Todos nos equivocamos». «Pero hay tiempo para cambiar», dijo dejando la sábana en la cuerda. «Si de verdad quieres ayudar, empieza por hablarle al niño. Hazle saber que tiene en ti un aliado, no un enemigo». Don Ernesto asintió, un poco aliviado y un poco avergonzado. Ese mismo día buscó a Tomás. Lo encontró sentado bajo un árbol, acariciando a uno de los perros. «Tienes razón en estar enojado conmigo», dijo Ernesto directo, «pero quiero que sepas que estoy de tu lado y voy a hacer lo posible para que Sombra esté bien, contigo o sin ti, te lo prometo». Tomás no respondió enseguida, pero lo miró con otros ojos. Por primera vez sintió que el adulto frente a él no era un enemigo, sino alguien que también podía equivocarse y cambiar. Esa tarde, el clima en la finca cambió.
Don Ernesto, en un gesto poco común, organizó a los peones para mejorar el corral y dejarle espacio a Sombra, asegurándose de que el animal estuviera cómodo y no pasara hambre ni frío. Los hombres, al ver el cambio en el capataz, se sumaron sin rechistar. Algunos incluso preguntaron por Tomás, queriendo saber si el niño estaba bien. En el pueblo, los rumores se transformaron en acciones. Un grupo de vecinos propuso hacer turnos para ayudar a Lidia y vigilar que nada malo le ocurriera ni a Tomás ni a Sombra. Las mujeres tejieron mantas, los hombres arreglaron la cerca rota y los jóvenes llevaron agua limpia para los animales. Por primera vez en mucho tiempo, todos trabajaban juntos sin importar viejos rencores. La finca se llenó de voces, risas y vida. Tomás, mirando desde la ventana, sintió que de alguna manera el dolor estaba dejando espacio para la esperanza. Esa noche, don Ernesto se sentó junto a Lidia en el porche, mirando las estrellas. A veces uno tarda en darse cuenta de sus errores, confesó, pero si uno es terco para equivocarse, más terco hay que ser para corregirse. Lidia sonrió, dejando caer la mano sobre la suya. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Ernesto. Eso es lo único que importa. Dentro de la casa, Tomás dormía por fin tranquilo, abrazado a uno de los juguetes que le habían regalado los vecinos. Sombra, en el corral, relinchó suavemente, como si agradeciera la paz recién conquistada. La finca, aunque marcada por las cicatrices de los días oscuros, respiraba aliviada. Don Ernesto sabía que el camino de la redención era largo, pero esa noche, bajo el cielo estrellado, se prometió no volver a mirar para otro lado. Después de días de tormenta, en la finca se respiraba un aire diferente. Lidia, atenta a cada gesto de Tomás, no lo presionó para hablar ni para sonreír. Le bastaba con verlo dormir más tranquilo, despertar sin ese sobresalto en los ojos y, de a poco, volver a salir al patio, aunque fuera solo para sentarse bajo el sol. Tomás seguía siendo un niño silencioso, pero ahora, cuando Lidia le ofrecía pan con miel o lo invitaba a caminar juntos, aceptaba sin poner excusas. A veces, en medio del paseo, le contaba recuerdos de su infancia, la vez que casi se pierde en el monte, el miedo a las tormentas y cómo siempre encontró un refugio en los animales. «Todos tenemos cicatrices, hijo», le decía la abuela. «Las tuyas no te hacen débil, te hacen fuerte». Tomás escuchaba en silencio, pero el simple hecho de no estar solo ya era una medicina nueva. Una mañana, Lidia le propuso visitar el corral donde estaba Sombra. Al principio, Tomás se negó. Temía ver al caballo diferente, herido, distante. Sin embargo, la abuela insistió con dulzura y paciencia. «Veamos juntos cómo está. Si te duele, me avisas y nos vamos». Tomás aceptó, tomándola de la mano. Al llegar vio a Sombra descansando bajo la sombra de un árbol, más tranquilo de lo que esperaba. El caballo, al reconocerlo, levantó la cabeza y relinchó suave. No había reproche en sus ojos, solo la misma nobleza de siempre. El niño se acercó despacio y Sombra, en vez de retroceder, le permitió acariciar su lomo. Fue un instante breve, pero lleno de significado. El miedo cedía lugar a la confianza y esa pequeña victoria valía más que cualquier palabra. «¿Ves?», sonrió Lidia. «Los lazos de verdad no se rompen tan fácil». Los días siguientes, Tomás se animó a salir más, a ayudar con los animales, a pasar tiempo con los perros y a recibir los saludos de los vecinos. Incluso algunos compañeros del pueblo, que antes lo miraban con distancia, se acercaron a invitarlo a jugar fútbol en la plaza. Al principio, Tomás dudó. Sentía el peso de las miradas y del pasado. Pero Lidia lo animó con una frase sencilla: «Atrévete, aunque te tiemblen las piernas». La primera tarde en la plaza fue dura, pero cuando un balón rodó hasta sus pies y los otros niños le sonrieron, Tomás se atrevió a dar el primer pase. Entre risas y carreras, descubrió que podía divertirse, que la vida fuera de la finca también podía traerle alegría.
Esa noche volvió a casa con el rostro manchado de tierra y una sonrisa tímida, pero sincera. En la cocina, Lidia preparó chocolate caliente y Tomás se sentó a su lado, como antes. El silencio era cómodo, lleno de cosas que ya no necesitaban decirse. «Gracias, abue», susurró él sin mirarla. Lidia le acarició la cabeza, orgullosa y emocionada. Sabía que el camino recién empezaba, que aún quedaban cicatrices por sanar y días en que el miedo volvería. Pero también sabía que el peor invierno ya había pasado. Antes de dormir, Tomás miró por la ventana. Sombra pastaba tranquilo, la luna iluminando su silueta. El niño cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se sintió seguro. Afuera, el viento movía las ramas y en cada rincón de la finca brotaba una esperanza nueva. Porque a veces, para empezar a sanar, basta con que alguien te tienda la mano y te recuerde que nunca más tendrás que hacerlo solo. ¿Has sentido alguna vez que el cariño de alguien te salva, aunque no cure todo? Cuéntamelo en los comentarios y prepárate. La historia de Tomás y Sombra se acerca a su desenlace. El tiempo siguió su curso en la finca, pero nada era igual. Después de todo lo vivido, Tomás y Lidia fueron construyendo poco a poco una rutina nueva. Ya no había gritos al amanecer ni silencios opresivos a la hora de la cena. Julio, más callado que antes, se mantenía al margen, ocupado en sus labores, y rara vez cruzaba palabras con su madre o su hijo. Algo en él se había roto, aunque nadie supo bien qué. Para Tomás, los días empezaron a llenarse de pequeños desafíos. Ayudar en el corral, cuidar el huerto y, de vez en cuando, recibir a algún amigo que venía a jugar fútbol o a comer pan casero. Lidia era el centro de ese mundo en reparación, tejiendo puentes de cariño entre todos, incluso con su hijo, aunque la confianza tardara en volver. Sin embargo, había un hueco difícil de ignorar: el corral donde antes estaba Sombra. Aunque el caballo seguía ahí, tranquilo y seguro, la sensación de libertad y complicidad entre Tomás y el animal ya no era la misma. Algo se había perdido en aquel encierro, pero también algo se había salvado. Era, al final, el precio de la paz. Una tarde, después de una jornada larga en el campo, Tomás se sentó junto a Lidia en la escalera del patio. El aire estaba tibio y el cielo pintado de rosa, anunciando una noche serena. «¿Tú crees que Sombra sea feliz, abue?», preguntó Tomás, mirando el horizonte. Lidia se tomó un momento antes de responder, dejando que el silencio dijera lo suyo. «No lo sé, hijo, pero creo que está mejor que antes. Y tú también», le sonrió acariciándole el cabello. La libertad no siempre es hacer lo que uno quiere, a veces es poder elegir con quién quieres estar. Tomás asintió, aunque la tristeza seguía anidada en el fondo. Quería creerle, pero el recuerdo de los días corriendo junto al caballo, el secreto compartido y la sensación de ser visto por alguien especial todavía pesaba. En ese instante, el relincho de Sombra rompió la quietud. El niño sonrió, levantándose para ir al corral, y Lidia lo vio alejarse, orgullosa de su nieto y agradecida por esa nueva calma que, aunque imperfecta, era un verdadero milagro en sus vidas. Días después, la visita inesperada de Marta y otras vecinas sacudió la rutina. Llegaron con canastas llenas de pan, frutas y hasta una radio nueva, regalo de la comunidad para celebrar los cambios en la finca. La casa se llenó de voces alegres, risas y promesas de tardes compartidas. En medio del bullicio, Tomás recibió una invitación especial. La escuela del pueblo lo eligió para leer un cuento en la próxima feria, un reconocimiento al valor que había demostrado. Por primera vez, el niño aceptó sin miedo ni vergüenza. A veces, uno tiene que pasar por tormentas para ver lo bonito de la calma, le dijo Marta, abrazándolo fuerte. Esa noche, Lidia y Tomás compartieron la cena más tranquila de los últimos años. Hablaron de sueños, de futuros posibles y de todo lo que habían aprendido. El niño, entre bocado y bocado,
Se atrevió a imaginar un mañana diferente. Aunque la vida seguía, el recuerdo de Sombra no se borraba fácil. Tomás lo visitaba todos los días, le hablaba en voz baja, le contaba sus miedos y alegrías. El caballo, paciente, se dejaba acariciar, respondiendo con relinchos suaves y miradas profundas. Una tarde, mientras Tomás alimentaba a Sombra, sintió que algo había cambiado. El caballo ya no miraba el horizonte con ansiedad, sino con una paz nueva. Era como si ambos hubieran encontrado un modo de sanar juntos, aunque el mundo no fuera perfecto. Esa noche, antes de dormir, Tomás escribió en su cuaderno una sola frase: «Todo lo que duele también enseña». Lidia, al leerla después, sintió que su nieto estaba creciendo, aprendiendo a transformar la herida en esperanza. En la finca, la vida seguía con su ritmo, y aunque el pasado nunca desaparecía del todo, ahora era solo eso, pasado. Cada amanecer era una oportunidad para empezar de nuevo, y Tomás, junto a su abuela, estaba listo para intentarlo. El pueblo despertó agitado un lunes de primavera cuando un muchacho llegó corriendo a la plaza con la cara iluminada de emoción. Un caballo negro enorme va suelto por la quebrada. No es de nadie, nadie puede acercarse. La noticia voló de boca en boca y en cuestión de minutos llegó a la cocina de Lidia. Tomás, que escuchó desde el patio, sintió el corazón brincarle en el pecho. Abandonó el desayuno y corrió hasta donde la abuela leía cartas. «¿Escuchaste, abue? Dicen que hay un caballo libre por los cerros». Lidia levantó la mirada, atenta. El brillo en los ojos de su nieto le recordó al Tomás de antes, el que soñaba despierto. «¿Tú crees que sea Sombra?», preguntó él, la voz temblando de esperanza y miedo. Lidia sonrió, tomándolo de la mano. «No lo sé, hijo, pero si fuera él, seguro está buscándote». Ese pequeño rayo de ilusión fue suficiente para que Tomás sintiera ganas de salir corriendo y cruzar el pueblo de punta a punta. Las horas pasaron y la noticia se agrandó. Algunos decían que el caballo había cruzado la acequia y que al verlo nadie se atrevió a tocarlo. Otros contaban que lo vieron al amanecer, relinchando en la colina, majestuoso y solitario como una sombra en el monte. Don Ernesto fue uno de los primeros en acercarse a Tomás para contarle su versión. «No sé si será Sombra, pero nunca vi un animal tan vivo, tan decidido a no dejarse atrapar. La gente dice que es peligroso, pero yo vi otra cosa. Vi a un caballo que solo quiere ser libre». Las palabras del capataz le devolvieron a Tomás un poco de esa esperanza que había creído perdida. El niño sintió que una parte de él, la más valiente y curiosa, volvía a despertar. «¿Crees que vuelva?», preguntó, casi en un susurro. Ernesto se encogió de hombros, pero la sonrisa en su boca le dio a entender que todo era posible. Esa tarde, Tomás no pudo contener las ganas. Armado de valor y con la bendición silenciosa de Lidia, salió al campo siguiendo el rastro de los rumores. Caminó entre espinos, cruzó la acequia y subió la colina, guiado más por el corazón que por la razón. Al llegar a la cima, se detuvo, agotado. El sol comenzaba a esconderse, pintando de oro los cerros. Por un instante, solo escuchó el viento y su propia respiración. Entonces, como en los mejores sueños, un relincho rompió el silencio. Tomás miró alrededor, el pulso disparado, y lo vio. Un caballo negro, imponente, que lo observaba desde lejos, casi como si lo esperara. No intentó acercarse, solo levantó la mano y, en voz baja, le habló como siempre lo hacía. «Sé feliz, Sombra. Aquí siempre tendrás tu lugar». El animal no huyó. Se quedó ahí un rato, moviendo la melena al viento, antes de perderse entre la maleza, libre y salvaje. Tomás volvió a la finca al anochecer, sucio, cansado y con una sonrisa luminosa. Lidia lo esperaba en la puerta, el mate humeante entre las manos. «¿Y?», preguntó con un guiño cómplice. «Lo vi, abue. Está bien, está libre». Esa noche, mientras la familia cenaba, Tomás compartió la historia con calma y alegría.
Julio, silencioso como casi siempre, lo miró de reojo y, por primera vez en mucho tiempo, le dio una palmada en la espalda. «Hiciste bien, hijo. Todos necesitamos un poco de libertad». El corazón de Tomás se llenó de paz. No tenía a Sombra en el corral, pero había recuperado algo más grande: la certeza de que la libertad y el cariño pueden sobrevivir a cualquier encierro. La vida en la finca siguió, pero nadie era el mismo. Lidia tejía en la galería mientras observaba a Tomás jugar en el patio con los perros y los niños del pueblo. Había risas, gritos alegres y carreras por el campo, y aunque el pasado pesaba en el aire, ya no era una sombra que lo cubría todo. Era apenas un susurro, una lección grabada en cada rincón. Un domingo la familia compartió un asado con los vecinos que se habían vuelto aliados. Marta y los otros comentaban historias viejas, mientras Tomás repartía vasos de limonada, atento a cada palabra, feliz de formar parte de algo más grande. Julio, menos huraño, se sentó junto a ellos y hasta esbozó una sonrisa sincera. «A veces hace falta perder para aprender a valorar», dijo Lidia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Esa frase quedó flotando, como una verdad imposible de ignorar. Con el paso de los días, la historia del caballo libre se volvió leyenda en el pueblo. Los niños contaban en la escuela que, en las noches tranquilas, se podía ver una silueta negra en la cima de los cerros, como si Sombra cuidara desde lejos a quienes alguna vez lo protegieron. Tomás, cada vez que salía a caminar al atardecer, llevaba consigo una manzana, por si algún día el caballo volvía a aparecer. Aunque no siempre tenía suerte, el niño sentía la presencia de Sombra en el viento, en la tierra y en cada relincho lejano. Una tarde, mientras se sentaba bajo el viejo álamo, Tomás cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. La primera caricia, la promesa susurrada y la última despedida en lo alto de la colina. Sabía que la vida le había dado una oportunidad de sanar, y aunque el miedo nunca desaparecía del todo, aprendió a confiar en la fuerza que le dejaron el dolor y el cariño. El tiempo, como siempre, fue trayendo novedades. Tomás creció y se volvió más seguro de sí mismo. Se animó a participar en las actividades del pueblo, a leer en voz alta en la escuela, a ayudar a los nuevos vecinos que llegaban con sus propios miedos y secretos. Lidia, observando el crecimiento de su nieto, sentía que su misión seguía viva: enseñar a los suyos que el amor y la resiliencia no tienen edad ni fecha de caducidad. Un día, al regresar de la escuela, Tomás encontró una huella fresca en el borde del camino. Era grande, marcada en la tierra húmeda por la lluvia reciente. El corazón le dio un salto, y aunque no vio a Sombra, supo que el caballo seguía cerca, libre y a salvo. Se agachó, tocó la huella y sonrió, entendiendo que la verdadera marca, la que nunca se borra, es la que queda en el corazón. En la última página de su cuaderno, Tomás escribió unas líneas que años después compartiría con otros niños. Todos llevamos cicatrices, algunos las esconden, otros las muestran, pero si aprendemos a cuidarlas y a cuidarnos, podemos volver a confiar, a correr, a soñar. La libertad empieza por dentro y se contagia como el cariño. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejarlo ser libre, aunque te duela. Porque el amor, si es de verdad, nunca encierra. Esa noche, Tomás durmió con la ventana abierta, esperando el relincho lejano de Sombra o el susurro del viento que trae promesas nuevas. La historia no terminó, solo cambió de forma, dejando abierta la puerta a reencuentros, aprendizajes y caminos sin mapa. En la finca, la vida siguió floreciendo, y en algún rincón del monte, Sombra galopaba bajo la luna, llevando consigo la huella de un niño valiente y una promesa eterna. ¿Tú qué huella quieres dejar en el mundo? Escríbelo en los comentarios y recuerda, a veces el mayor acto de amor es dejar ir
y confiar en que la vida y los corazones sabrán reencontrarse. A veces, la vida nos enfrenta a pruebas que parecen imposibles de superar. Pero como Tomás y Sombra nos enseñaron, la verdadera libertad no se trata solo de correr sin cadenas, sino de sanar el corazón, de atreverse a confiar de nuevo y de entender que el amor más grande es aquel que sabe soltar, aun cuando duela. Todos llevamos cicatrices, pero es en el encuentro con otros, en la empatía, la valentía y la esperanza, donde podemos transformarlas en fuerza y en nuevas oportunidades. Si esta historia te tocó el alma, te invito a compartir en los comentarios. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre proteger a quien amas o dejarlo ser libre? Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Y comparte este video para que más personas se sientan parte de esta comunidad donde lo importante es sanar y crecer juntos. ¿Quieres seguir recibiendo historias que conmueven y transforman? Suscríbete al canal, así estarás apoyando este proyecto y al mismo tiempo formando parte de una familia que valora el poder de las historias para cambiar vidas. Aquí siempre tendrás un lugar.